Hola, soy Kennedy y en este video vamos a descubrir en realidad quién era Jesús de Nazaret, que era una persona en realidad transformadora, compasiva, y Jesús debe ser el modelo de vida de cómo debemos servir a nuestra comunidad y ser quienes dan la verdad al mundo. Así que con algunos textos, algunas preguntas, algunas citas bíblicas, espero me acompañes a que descubramos quién en realidad era Jesús y cómo se refleja en nuestras vidas. Además, tenemos una invitada, así que espero te quedes hasta el final del video. Vamos. Los textos que tenemos para este video son 1. ¿Quién es este hombre? De Albert Nolan, capítulo 4 y capítulo 17. Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola, capítulo 5. Y sí, tengo aquí una pequeña ayuda. Además, tenemos algunos pasajes bíblicos que hacen referencia a los milagros, así que aquí abajo te los dejo y empezamos con el video. Cuando Nolan se preguntaba quién es este hombre, no era simplemente una pregunta al aire, es cómo una persona de hace tanto tiempo todavía tiene el impacto en nuestra actualidad. Es que en realidad Jesús nunca se dejó oprimir o presionar, ni tampoco fue un líder político, ni se proclamó como sabio. Él en realidad simplemente vivía con esa humanidad radicalmente. No trató de tener títulos religiosos, no trató de dejarse liderar por nadie. Simplemente él vivía en coherencia de lo que decía y creía. Además, Nolan insiste que no es simplemente preguntar quién es este hombre, en realidad, quién es Jesús para nosotros ahora mismo, y no es simplemente una fórmula doctrinal o algo que se pueda responder al azar. La única manera de saber quién es Jesús para nosotros es caminar con él, entender su llamado y en realidad desde la coherencia de nuestros actos entenderlos de él. Por eso Jesús nos llama a ser auténticos, a no dejarnos oprimir de nadie, no seguir estereotipos, ser como somos y ser coherentes con lo que decimos y hacerlo. En el capítulo 5, Pagola describe a Jesús como un poeta de la compasión, pero en realidad fue porque Jesús no fue un líder político, ni se daba de ser un maestro de los saberes. En realidad Jesús tocó el corazón de la gente por sus parábolas sencillas pero transformadoras. Por eso tenemos algunas parábolas que fueron muy significativas y radicales para su época. En primer lugar, el buen samaritano, porque en realidad Jesús pensaba ahí y no solo pensaba, proponía cómo romper los esquemas sociales, porque en realidad el prójimo, el hermano, no es simplemente el que pertenece a mi grupo, mi familia, mis amigos. En realidad el prójimo, o al menos tener esa actitud de buen samaritano, es detenerse, actuar y compadecerse del otro. Incluso esta parábola permea mucho lo que estamos viviendo ahora. Tanta gente que es migrante, es extranjero, por tantas razones que deben huir de sus tierras para llegar a tierras desconocidas, y nosotros debemos actuar como buenos samaritanos, ayudándolos, porque en realidad el sentimiento de compasión es hacernos cargo del otro. Otra parábola muy poderosa es la del Padre Misericordioso, o como a mí me la decían en el colegio, el Hijo Pródigo. Allí Jesús nos revela un Dios que no castiga ni siempre exige. En realidad nos muestra un Padre que abraza, que espera y celebra la llegada de sus hijos. Con esta parábola podemos reflexionar un poco cuál es la decisión que tomamos para represar las malas actitudes o la decepción. El rechazo familiar, el sistema de penitencias. ¿Es acaso eso a lo que nos invita Jesús con esa parábola? O más bien es darle una segunda oportunidad a todas las personas que en algún momento somos humanos, nos equivocamos. Esta es una oportunidad de volver a empezar, no simplemente en nuestras familias. Han sido muchas religiones que nos han enseñado desde el castigo más desde la misericordia. Por ello Jesús nos invita una nueva manera de vivir, mucho más justa, mucho más bella, llena de ternura a través de nuestras acciones y de seguir su camino. En este capítulo, Nolan nos muestra que Jesús no hacía milagros por demostrar poder o hacerse el que más sabía o que podía hacer algún tipo de magia, porque esto no es simplemente hechizos o algunos trucos baratos, es en realidad las señales del reino de Dios, porque estas acciones significaban era compasión, una restauración profunda, no solo física, sino también sociales y culturales.
Por eso el milagro no estaba tanto en lo extraordinario. En realidad es como se logra reparar eso que estaba roto y devolverle la vida. Jesús en realidad se acercaba a esas personas que incluso al sol de hoy creemos marginadas. Pero ¿qué hacía Él? Los escuchaba, los tocaba, los entendía, les devolvía esa dignidad que tenemos todos por ser seres humanos. Y ahí creo yo que está lo verdaderamente milagroso, como Jesús pudo y puede amar de esa manera. Creo que ahí entra la fe. Para Nolan, la fe no es simplemente algo extraordinario o simplemente algunas ideas que se siguen sin pruebas. Es confiar con todo el corazón la posibilidad de una vida nueva. La fe es ese impulso que abre camino a la curación. Es un cambio en nuestra actitud interior. Por eso Jesús decía, tu fe te ha salvado. Él no decía, yo te salvé, porque ahí se indica una relación viva de confianza mutua. Pero hoy, ¿cómo vivimos esa fe? Creo que la fe actualmente pareciera como una actitud que simplemente se puede predicar en espacios, en una misa, en una oración específica, pero en realidad la fe es ese sentimiento que debe sentirse en los desafíos, en esos momentos que sentimos que no damos más, momentos tristes. Ahí es cuando en realidad debería o en todo momento manifestarse la fe. Tener fe hoy es en realidad seguir creyendo en el amor, en levantar al otro cuando el sistema lo ha dejado caer. Es seguir creyendo en esa ternura, en que existe la justicia y que Dios no es alguien lejano, sino que está en nuestro hermano, una persona que ríe y sufre con nosotros. Creo que de estos pasajes bíblicos lo que más me conmueve es esa ternura profunda que tiene Jesús. Por ejemplo, empezando con el capítulo 5 de Marcos, y pequeño paréntesis, me conmovió mucho volver a leer estas parábolas porque en el colegio lo escuchaba bastante. Empezamos con esta mujer que desde hace 12 años sufría con sus hemorragias. Ella, al saber que estaba Jesús, sin importar el tumulto, creía que simplemente con tocar el manto de Jesús se podía curar, y así lo hizo. Sin embargo, Jesús lo sintió y no se detuvo a ignorarlo. Dice, ¿quién me tocó? Y además le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. No simplemente dándole esa curación en la que ella creía por su fe, esa dignidad de hablarle dentro de toda la comunidad. Además, justo en ese momento le dicen a Jesús que la hija de Jairo ha muerto, pero no se queda en la desesperanza. Va a la casa, toma a la niña de la mano y le dice, Talita cum, niña, levántate. Y ya luego después dice, denle de comer. Un pequeño detalle muy humano que en realidad nos muestran historias de fe, dar la vida por compasión y esas pequeñas interrupciones que sanan. Por otro lado, en el pasaje de Mateo tenemos esa icónica escena de la multiplicación de los panes y de los peces. Allí el milagro es desde compartir, la unión colectiva, porque no es simplemente multiplicar la comida, sino mostrarnos cómo desde lo poco se puede ayudar a los demás. Además, en el pasaje de Lucas tenemos esa fe comunitaria, porque nos hablan del paralítico, donde no es simplemente la fe del que está enfermo, sino de sus amigos y de sus hermanos por acercarlo lo más que puedan a Jesús. Y allí Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, además teniendo en cuenta esa restauración como persona que tiene el enfermo. Por último, en el pasaje de Juan, después de la resurrección, tenemos como los discípulos echan redes y aunque están un poco desanimados, Jesús aparece en la orilla y les invita a desayunar. Ahí es una escena muy íntima donde en realidad el milagro es reencontrarse, tener fe de que no estamos solos. ¿Y qué pasó con la vida de estas personas? Siento que fueron marcadas para siempre. Muchas cosas cambiaron radicalmente. Del miedo pasaron a la confianza, del dolor al sentido y del abandono al reencuentro. Y creo que para nosotros el mensaje es muy claro. Esos milagros no simplemente son hechos extraordinarios o de magia como les he venido contando, son hechos de fe. ¿Y qué es esa fe? Ese amor sin condiciones, es esa compasión, entender al otro. Son todas estas acciones que aún en nuestro diario vivir son primordiales para entendernos como comunidad y para entender el mensaje de Dios. Después de todo este recorrido por los textos, los pasajes bíblicos, todo este contexto,
Creo que es casi innegable que necesitamos volver a esa compasión activa. Creo que en realidad podemos ser el milagro de los otros. Entendiendo todo esto, es más que evidente que nos falta actuar con mucho más desinterés, entender la compasión del otro, no excluirlo, hacernos cargo de lo que puede sentir el otro y en qué lo podemos ayudar. Creo que esta ausencia de cosas que podrían ser un poco muy obvias, en realidad es el milagro que necesitamos cada uno de nosotros, y no simplemente confiar, porque son ideas, porque son palabras muy bonitas, es porque nuestra fe, nuestro cambio interior puede hacer que esas cosas sucedan. Como decía ahorita, es una confianza mutua, no simplemente Jesús hacía, es la fe que tenía el enfermo, esa persona que creía en Jesús. Yo también puedo creer en mi prójimo, que me puede amar, que me puede ayudar, y yo también debo confiar en que tengo esa actitud y esa coherencia de transformar su vida con mis palabras y mis acciones. Es tener un corazón puro que en realidad sabe que es ayudar al otro, ser buenos samaritanos, dar segundas oportunidades. Aunque sí, todos cometemos errores, no simplemente la respuesta debe ser castigarlo, decepción y rechazo. Entender que todos merecemos una segunda oportunidad también es el milagro de confiar en esa persona y que esa persona entienda que estamos confiando en él y de que puede cambiar. Por eso la compasión activa, como bien decía, puede ser el milagro entre nosotros para entender el mensaje de Dios. Hola, mi nombre es Manuela, soy arquitecta y voy a responder a las 3 preguntas. La primera es: ¿qué es lo mejor que ha vivido como profesional? Bueno, lo mejor que he podido vivir ha sido poder brindarle un servicio a las demás personas con los conocimientos y aprendizajes adquiridos durante mi carrera. La segunda es: ¿cómo sirve a la sociedad? Bueno, las dos van muy de la mano, porque a poder brindarles ese servicio les estoy brindando confort, bienestar, una buena calidad de vida con los espacios que diseñe. Bueno, y la tercera es: ¿de qué manera cree que las enseñanzas y acciones de Jesucristo impactan al contexto actual? Bueno, siento que esas enseñanzas y esas acciones nos dan a nosotros como que un testimonio y una invitación a actuar como Él, a poder dar ese amor que Él nos dio a nosotros, que Él dio a los demás, y poder ponerlo como, poder darlo a las otras personas, dar amor a los otros, dar amor a nosotros mismos, dar testimonio de vida, de que Él ha hecho algo por nosotros, y dar testimonio de fe. Muchas gracias. Quisiera decirte que me ha ayudado este curso, esta materia, para entender en serio o retomar en serio a Jesús, no simplemente como una persona de hace tanto tiempo que vino a hacer milagros al mundo, sino cómo ese mensaje aún permea nuestra vida y que realmente no es solo para ser un buen profesional, sino una persona íntegra que sabe darse a los demás y mostrar su mensaje. Muchas gracias.